Buenos días, hermanos, a todos. Siempre es un placer estar en estas reuniones, compartir. Son hermanos de varias iglesias, de varios lugares, incluso a lo mejor de otros países también. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da para poder compartir. Veo muchos rostros conocidos, a lo mejor unos no tanto, pero la mayoría, bueno, ya nos conocemos. Y espero que este día también Dios nos hable. Comenzando por mí, ya Dios me ha hablado y espero que nuevamente vuelva a confrontarme su palabra, porque como dice Isaías 55, 10 al 11, y lo voy a leer, Isaías 55, 10 al 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y esperamos que la palabra de Dios sea prosperada en esta mañana, en nuestras vidas, porque hay un propósito de Dios, hay un propósito por el cual Dios creó todas las cosas, lo sabemos, ¿verdad? Un propósito por el cual Dios nos creó a nosotros, un propósito por el cual Dios lo creó a usted y a mí. Pero también hay un propósito por el cual Dios envía su palabra. Hemos visto este texto y dice que hay un propósito por el cual Dios envía su palabra. Y aunque sabemos que la palabra de Dios se cumple y va a cumplir su propósito, a veces no tenemos en claro cuál es el propósito de la palabra. O sea, como que decimos, bueno, Dios va a cumplir su propósito. Y al decir eso, decimos, no sé cuál es, pero se va a cumplir. Pero será la intención de Dios esa, que envía su palabra, nosotros la escuchamos y decimos, no sé cuál será el propósito, pero Dios va a cumplir su propósito. O realmente también la palabra de Dios nos revela el propósito. ¿Sí? Bueno, antes de entrar, y vamos a estar meditando en Isaías 55, pero antes de entrar a Isaías 55, quiero rápidamente ver dos puntos y, bueno, no tan rápidamente, ¿sí? Son un poco extensos, pero lo que quiero decir es de que lo vamos a ver muy general y si nos da tiempo leeremos algunas porciones, pero si no, usted anótelas y después a lo mejor con más tiempo ya usted podrá estudiarlas con más calma. Y la pregunta que va a estar y que trataremos de contestar es, ¿cuál es el propósito por el cual Dios envía su palabra? Ajá, según este versículo de Isaías, dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Eh, hará el propósito, cumplirá el propósito, será prosperado para aquello que Dios ha enviado. Entonces, para comenzar nuestro tema, tenemos que comenzar desde el principio, ¿verdad? Ajá. Y desde el principio va a ser desde Génesis. Así que, bueno, desde ahí comenzaremos a reflexionar un poco. El primer punto, ¿cómo era esta creación? La primera creación que nos habla Génesis 1 y 2. Había una característica en la creación. Y vamos a Génesis 1, 31, el último verso de ese capítulo. Génesis 1:31. Había una característica en esa creación que Dios había hecho. Dice así, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era, ¿cómo era? Bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Debemos tener en mente esto. La creación que Dios había hecho, que hizo, nos dice la palabra de Dios que era buena en gran manera. Todo lo que había hecho Dios era bueno. ¿Sí? Y debemos entonces preguntar, ¿qué es bueno? Ajá. ¿Y por qué después esa creación deja de ser bueno? ¿Sí? Bueno, sigue hablando ahí adelante en el capítulo 2. Menciona algo que Dios hizo. Dice que reposó, ¿verdad? En los primeros versos, del 1 al 3, que Dios reposó de toda la obra que había hecho y reposó en el séptimo día.
Pero este reposo que nos habla aquí en Génesis 2, 1 al 3, debemos entenderlo de que está implicando que Dios estaba habitando en su creación. O sea, Dios hizo una casa, Dios hizo una creación y el propósito de Dios era habitar en ella, ¿verdad? Así como cuando usted construye una casa, ¿cuál es su propósito al construir una casa? ¿Dejarla ahí e irse? No, ¿verdad? Construye la casa para que usted habite en esa casa. Dios construyó, vamos a decirlo así, esta creación, este universo para habitar en él. Y entonces este reposo que nos habla Génesis 2 tiene esa implicación. Dios está habitando en su creación. Y de alguna manera, por eso esta creación es buena, pero no solo por eso, sino otra característica es de que todas las cosas estaban cumpliendo el propósito por el cual Dios había creado cada una de ellas, incluyendo al hombre, ¿sí? Ahí mismo en el capítulo 2, Dios crea al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz, en el versículo 7, sopla en su nariz, ¿qué dice? Aliento de vida. ¿Cómo fue ese hombre entonces después del soplo de Dios? Un ser viviente. Dios toma algo inerte, algo sin vida, como la tierra, ¿y qué es lo que hace? Un ser vivo. Pero no solamente eso, un ser que reflejaba su imagen, que tenía la imagen de Dios. En este capítulo 2 Dios prepara un lugar. Ese lugar que Dios preparó, y ahí lo puede ver, y conocemos, voy a estar tocando historias que conocemos, o la mayoría de nosotros conoce, que las hemos leído a lo mejor más de 2, 3, 4 veces. Entonces, quiero que usted vaya pensando en todo esto y si a lo mejor no conoce la historia, pues después con más tiempo puede ir y leerlo. Pero en este capítulo 2 Dios prepara un lugar para el hombre, para el ser humano, ¿sí? Podemos ver cómo Dios preparó y dispuso un lugar para el hombre, el huerto del Edén, ¿sí? Un lugar donde dice que había alimento en abundancia, ¿sí? Por ejemplo, el verso 16 del capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ajá. Desde el capítulo 8 nos habla de este huerto. Y el versículo 9 dice, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y había un río que regaba ese huerto, etcétera. Conocemos esta historia. Dios entonces prepara un lugar para el hombre y le da todo lo necesario. ¿Para qué? Para que el hombre pueda estar viviendo y cumpliendo el propósito de Dios. Sí, todo lo necesario, al igual que a nosotros. Hoy nos da todo lo necesario para que nosotros podamos vivir dentro de ese propósito de Dios. Pero en este lugar, el Edén que había abundancia de alimento, la creación, los animales, los seres humanos, toda la naturaleza cumplía el propósito por el cual Dios lo creó. Entonces podemos ver que había armonía en ese lugar, entre la creación y con el Creador, ¿sí? Había una armonía, había una paz, ¿sí? Hay un escritor que menciona esto, de Shalom, ¿sí? Lo menciona de esta manera, ¿no? Todas las cosas cumpliendo el propósito de Dios. Y algo bien importante es que toda esta creación que hacía glorificaba a Dios. Por eso Dios dijo, todo esto que hice es bueno en gran manera. Porque toda la creación, al cumplir el propósito por el cual Dios lo creó, ¿en qué redundaba? En darle gloria a Dios. ¿Ok? Bueno, esta es la creación. Bueno, sin embargo, esta creación que glorificaba a Dios, ¿qué pasó en el capítulo 3 de Génesis? Se corrompió por el pecado, por la maldad, por la desobediencia del hombre.
Y a partir de este capítulo 3 de Génesis, el hombre es incapaz de cumplir el propósito por el cual Dios lo creó. El hombre es incapaz. Entonces ahora, a partir del capítulo 3 nos muestra un ser humano que se opone a Dios, se opone a la voluntad de Dios, se opone a los propósitos de Dios, es un hombre rebelde, ¿sí? Um, Comparemos entonces dos versículos. Primero leamos Génesis 3:17. Génesis 3:17. ¿Cómo quedó esta creación? Del 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, obedeciste a la mujer y no a mí, está diciendo Dios, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Cómo es esta creación, o cómo está esta creación, a diferencia del capítulo 1 y 2? ¿Sí? Allá había dicho Dios es bueno en gran manera. Ahora, ¿cómo es la tierra? Hay una maldición sobre la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Y ahora qué va a producir esta tierra? Espinos, cardos. Comparemos esto con el capítulo 2, verso 8, en adelante. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río que regaba el huerto y de allí se repartía en 4 brazos y etcétera. Después el verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, podemos ver en los dos casos que el hombre está de alguna manera trabajando. En el primer caso en Edén, ¿qué debía hacer ahí? Únicamente guardar y labrar lo que Dios le había dado. Sin embargo, ahora en el capítulo 3 va a trabajar con sudor, con dolor, y ahora en lugar de producir árboles con frutos muy buenos a la vista y buenos para comer, ¿qué va a producir la tierra? Espinos y cardos. Entonces, compare esto en su mente, compare estas dos formas que está presentando la Biblia, la creación, antes de la caída y después de la caída. Como dijimos, el hombre a partir de aquí ya es incapaz de cumplir el propósito de Dios. La dignidad que Dios había puesto en el hombre en 1:28, que era que le había dado su imagen y que le había dicho, fructifica, multiplícate, tú vas a sojuzgar y señorear sobre la tierra, sobre todo. El hombre voluntariamente, ¿qué hace? Renuncia a esa dignidad y ahora se somete a la voluntad del diablo, de Satanás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vemos esas dos escenas de la creación que acabamos de presentar? ¿Se parecen o son opuestas? Son dos naturalezas, ¿sí? Dos naturalezas. La naturaleza incluso del hombre antes de la caída y después de la caída. En una, cumpliendo el propósito de Dios y dando gloria a Dios, y en otra, ¿sí? Siendo desobediente, siendo humillado. Y Dios le dice, en el capítulo 1 le dijo, tú vas a sojuzgar y todas las cosas las he puesto bajo tu gobierno. Pero ya en el capítulo 3 que le dice, polvo eres y al polvo volverás. Ujú. Entonces, nuevamente pensemos en esto. Pensemos, Dios creó todo con un propósito. El propósito de Dios es corrompido y ahora vemos una creación a un ser humano que en primera instancia voluntariamente no quiere someterse a Dios, no quiere cumplir el propósito de Dios y queda, nos dice este capítulo, bajo maldición. Pero no solo el hombre, vemos ahí que dice toda la creación, toda la tierra queda en maldición.
Y ahora en lugar de haber frutos abundantes de alimentos, en lugar de haber armonía, ¿qué hay? Dolor, muerte, vergüenza, maldición. ¿Y cómo lo ejemplifica la palabra de Dios? Espinos y cardos. Ujú. Entonces hay una consecuencia que afecta primero directamente al hombre, pero también a toda la creación. Este hombre que glorificaba a Dios, ahora ¿cómo es? Un hombre que peca, que afrenta a Dios, que afrenta la santidad de Dios y que va en contra de la naturaleza de Dios. Entonces, ahora, ¿cómo vemos al hombre? Un hombre que está en oposición y está en una posición contraria a Dios, con una naturaleza muy diferente a la de Dios. Pero, si nos quedamos con este panorama, nos quedaríamos tristes, ¿no? Así como los veo ahorita, muy tristes y pensativos. Ujú. Pero, ¿qué hace Dios entonces? ¿Qué hace Dios? Busca restaurar al ser humano y hace un pacto con el hombre. Ujú. Desde ese capítulo 3. Pero vamos a ir viendo algunas historias así rápidamente. Pero hay una constante en todas las historias. El hombre falla una y otra vez. ¿Por qué? Podemos preguntar, ¿por qué ahora el hombre falla una y hace pacto con Dios? Y a veces hace pacto con hombres buenos, aparentemente, y fallan una y otra vez. ¿Por qué? Porque su naturaleza, ¿cómo es? Ya es corrompida, ¿sí? Y vamos a ver cómo es esa naturaleza del hombre. Génesis 6:5. En la primer, uh, ¿cómo podríamos decir? Humanidad, en la primer generación, bueno, ya habían pasado varias generaciones, pero cuando ya se forma un pueblo en realidad, los primeros hombres, sabemos que en el capítulo 6 ya nos habla que la maldad se había multiplicado en gran manera. ¿Y qué dice Dios acerca del hombre en el verso 5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, ¿cómo es este hombre? ¿Cómo nos está mostrando la Biblia a este hombre? Un hombre que siempre está pensando en hacer lo malo, de continuo al mal, inclinado al mal. Ujú. ¿Desde cuándo un hombre está inclinado a hacer el mal? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad? Voy a decir así, cuando nace el hombre. ¿Desde qué edad está inclinado a hacer el mal? Y la cita que acabamos de leer es Génesis 6:5. Génesis 6:5, que nos preguntaban aquí en el chat. Bueno, usted ve a un niño y dice, un niño es inocente, ¿verdad? O en un niño no hay maldad. ¿Sí lo ha dicho usted así? Usted ve a un niño de 1 año y ¿qué dice del niño de 1 año, de 2 años, de 3 años? Ese niño es puro, es limpio, no hay maldad en él. ¿Pero eso es cierto o es mentira? Según lo que la Biblia nos dice. Y según lo que usted puede ver. El niño de 1 mes hace berrinches. El niño de 1 año pelea con otro niño porque no quiere lo que el otro niño tiene. Un niño de 1 año le pega a otro niño, lo muerde, ¿sí? Pero claro, es un niño que es santo, es limpio y no hay maldad en él. ¿Sí, verdad? La Biblia nos habla de que hemos nacido ¿cómo? En pecado. Ujú. La naturaleza, no importa la edad del hombre, del ser humano, la naturaleza, según este pasaje, es de continuo solamente el mal. Y podemos verlo más extensamente en Romanos 3. Conocemos Romanos 3, 9 al 19, ¿verdad? Pablo hablando del hombre, tanto judíos como gentiles, que dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito,
No hay justo, ¿qué dice? Ni aún uno. Pero lo que también sorprende es lo que sigue. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. A lo mejor usted dice, sí, yo estoy buscando a Dios. Ajá. Pero voluntariamente buscamos a Dios o Dios nos buscó a nosotros. ¿Sí? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, o sea, vanos. Y podríamos decir, si es inútiles, no sirve para nada. No hay quien haga lo bueno, no hay... ¿Cuántos? Ni siquiera uno. Y yo creo que aquí podemos entender también lo que cuando Abraham le dice a Dios, a lo mejor hay un justo en Sodoma y Gomorra, a lo mejor hay 50, ¿no? Pues no hay 50, a lo mejor hay uno, pues no hay uno. Ajá. ¿Por qué? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus lenguas. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lo que quiero que veamos aquí en estos pasajes es de que en realidad, como aquí mismo adelante en el verso 23 dice, todos pecaron, ¿sí? Y en este caso, cuando decimos todos pecaron, podemos decir todos pecamos, ¿verdad? Sí. Entonces nos está mostrando la naturaleza del hombre, ¿sí? No es bueno, todos se han desviado. Vayamos pensando rápidamente. La primera generación, estaba Adán, el primer hombre. ¿Qué pasó? Ajá. Entró eh, la codicia, entró el pecado y no pudo ser fiel al pacto con Dios. Pero después esta generación antes del diluvio, ya lo leímos, cómo era su pensamiento, cómo era el hombre de continuo al mal y la maldad se había multiplicado a tal grado que Dios dijo voy a destruir al ser humano. ¿Sí? Y aunque sabemos que dice ahí la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios, debemos pensar si fue por Noé que Dios salvó a Noé o fue por gracia de Dios. Ajá. Bueno, no vamos a entrar ahí, pero Dios hace un pacto con Noé, ¿verdad? En el capítulo 9, Dios hace un pacto con Noé, con sus descendientes, y les dice lo mismo que le había dicho a Adán, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, ¿sí? Pero ¿qué pasó con los descendientes de Noé? En el capítulo 11, nuevamente el hombre que quiere hacer en la Torre de Babel, desligarse del gobierno de Dios, confiar en sus propias fuerzas y en sus propios recursos. Y nuevamente el hombre falla. Después Dios le habla a un hombre, Abraham, estando en Ur de los Caldeos, lo trae, lo llama y lo trae a la tierra de Canaán y le da una promesa, te voy a bendecir y a los que te maldijeren los voy a maldecir. Y la promesa que para nosotros es muy relevante, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sabemos que este cumplimiento viene hasta Jesucristo, ¿verdad? Pero, bueno, Dios está escogiendo a Abraham, después su descendiente Isaac, Jacob, perdón, y sus 12 hijos. Y de esos 12 hijos que viene la nación de Israel. Entonces, en realidad Dios está escogiendo a ese pueblo de Israel, quiere hacer un pacto con Israel, y en Deuteronomio 7, verso 6, Dios le dice algo a este pueblo que había escogido. ¿Qué le dice? Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y a esto nosotros lo leemos y decimos, amén, ¿no? Amén.
A Dios nos ha elegido para hacerle un pueblo santo, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aunque después les dice, no es porque ustedes sean algo, ¿verdad? No es porque ustedes eran los más insignificantes. Es por mi misericordia, por mi gracia. Pero a lo que quiero llegar no es a esto que Dios les dice, sino cómo respondió este pueblo. ¿Cómo respondió este pueblo a la elección de Dios? ¿Fue fiel a Dios? Fue un pueblo infiel. Y vamos a ver cómo presenta la Biblia este pueblo en Jeremías 32. Jeremías 32, verso 32. Jeremías 32, 32 al 34. Nos dice, ya aquí este pueblo de Israel ya ha estado en la tierra de Canaán, ¿sí? Por muchos años, ya pasó toda la época de los jueces. Estamos hablando que ya tienen alrededor aquí más de 700 años ya, ¿no? En la tierra de Canaán, todo el tiempo de los reyes, ¿sí? Y dice 32, 32, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme. ¿Quiénes lo hicieron enojar? Israel y Judá. Pero específicamente dice quiénes. Sigue diciendo, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. O sea, todos los líderes, tanto políticos como religiosos. Pero sigue diciendo, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Entonces, ¿quiénes fallaron a Dios? Según este pasaje, todos. Desde los reyes, sacerdotes, y todo el pueblo. Y dice el verso 33, si me volvieron a servir y no el rostro, si me dieron espalda, y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Ujú. Dice el capítulo 11:10 de ahí de Jeremías, 11:10. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué dice aquí? Fíjese, invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. O sea, ¿quién fue fiel al pacto? Y ya estamos hablando de Adán, ya estamos hablando de Noé, de los descendientes de Noé, ahora el pacto con Israel, los descendientes de Abraham. ¿Y quiénes de estos hombres han sido fieles a Dios, al pacto con Dios? Nadie. Ujú. Incluso, si mencionamos a David, en 2 de Samuel 7, Dios hace un pacto con David. Conoce usted ese pacto, ¿verdad? Sí, lo hemos leído muchas veces. Cuando David quiere construir un templo, una casa para Dios, y Dios le dice, no, tú no me vas a construir un templo, yo te voy a hacer una casa. Y cuando tú mueras, cuando tus días sean cumplidos, entonces yo voy a levantar a uno de tu linaje, a un descendiente tuyo, y él es el que me va a edificar casa, y yo afirmaré entonces tu trono, su reino, para siempre. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. ¿Sí? Y entonces dice, yo voy a afirmar tu casa y tu reino, y va a ser un reino estable, pero eternamente. Haz este pacto con David. Pero incluso nosotros vemos a David, el gran rey David, el héroe, ajá, un hombre de fe. Pero ¿cómo es este David? ¿O cómo es su hijo Salomón, el hombre más sabio? ¿Cómo nos presenta la Biblia? Por ejemplo, 2 de Samuel 11, que nos habla de David y Betsabé. En ese capítulo 11, ¿cómo nos muestra a David? Un hombre adúltero, mentiroso, asesino, perverso. ¿Cierto o no?
Y este es el hombre con el que Dios había hecho un pacto. Pero también hace un pacto con su hijo, con Salomón. En Primera de Reyes también, ¿no? Hace un pacto con Salomón. Y también en el capítulo 11 del primer libro de los Reyes, ¿qué nos dice? ¿Cómo fue este Salomón? Idólatra, mujeriego, ¿sí? Ah. En el capítulo 11 de Segundo de Samuel, el último verso dice, lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Y en Primero de Reyes 11:9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Entonces, estas personas con las que Dios hace un pacto, David, Salomón, el pueblo de Israel, ¿cómo fueron? Invalidaron el pacto. Entonces, vemos la incapacidad del hombre para poder cumplir el pacto con Dios. ¿Debido a qué? Vuelvo a preguntar. Y ya les dije hace un momento. ¿Debido a qué no pudieron cumplir el propósito de Dios o ser fiel al pacto de Dios? Debido a su naturaleza que había sido corrompida. El hombre no puede dar el fruto deseado por Dios, no puede satisfacer los requerimientos del pacto. No puede el hombre. Nos muestra la incapacidad del hombre y no un hombre. Estamos hablando de historia de miles de años y Pablo lo resume como en Romanos, no hay ni aún uno. Uh-huh. Y esto es la realidad del hombre después de la caída. Pero entonces, seguimos con un panorama medio oscuro, ¿no? Dios tiene que actuar. Y de hecho hay algo que Dios hace. Un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Lo que algunos le llaman el pacto de gracia. ¿En qué consiste este pacto de gracia? Dios va a hacer pacto con el hombre. Pero otro pacto, si ya ha fallado una y otra vez, ¿no? Los hombres han sido incapaces. Entonces, ¿cómo va a ser este pacto con el hombre? El hombre fue incapaz de cumplir el pacto. Entonces ahora lo va a hacer por medio de ¿quién? De Jesús. Y fíjese cómo funciona este pacto de gracia. Dios Padre va a hacer un pacto ¿con quién? Con el hombre, pero ¿con quién lo hace? Con Jesucristo. Dios Padre está representando a la divinidad, a la Trinidad, y el Hijo, Jesucristo, como representante ¿de quién? De los seres humanos. Entonces ya están en igualdad, ¿verdad? Ya los dos pueden cumplir el pacto y los requerimientos del pacto. Jesucristo hombre y Dios Padre haciendo pacto. Y este es el pacto de gracia. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿cómo había sido? No pudo cumplir. Ahora tiene que entrar Jesucristo para poder cumplir ese pacto. Ahora, hay muchos aquí que están estudiando en la escuela bíblica, ¿verdad? A ver, levanten la mano así los que están estudiando en la escuela bíblica. Ajá, sí. Ok, ok. Muchos. Ajá. Algunos han estudiado en algún instituto, ¿verdad? Algunos han tenido una formación teológica formal. Pero incluso la mayoría de los que estamos aquí estamos meditando la palabra de Dios. Este ministerio, recordemos que basamos toda la enseñanza en esa meditación diaria de la palabra de Dios. Pero todo este conocimiento que vamos adquiriendo, ¿para qué sirve? Cuando leemos la Biblia, ¿a qué nos debe llevar? Y ese es el punto principal. Y el último punto que voy a ver. ¿A qué nos debe llevar todo este conocimiento de la palabra de Dios? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver en Isaías 55. ¿Sí? Vaya ahí a su Biblia en Isaías 55 y lo vamos a leer prácticamente todo el capítulo. Voy a ir mencionando nada más algunas cosas
para ir a los últimos versos, que es lo que nos interesa. Este capítulo 55, el capítulo anterior, los capítulos anteriores, hablan de ese Mesías que va a traer salvación, de un Mesías prometido que va a traer salvación. Y ya después en el capítulo 56 en adelante, nos va a mencionar cómo Dios establece ese reino perfecto es en esa nueva ciudad, en esa nueva Jerusalén, ¿sí? Una nueva creación. Pero entonces Isaías 55 está en medio de esto, que está hablando sobre la redención por medio del Mesías. Entonces vamos a ir leyendo a versículo 11 de ese capítulo 55. Ya lo leímos al principio, pero lo vuelvo a leer. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En Nueva Traducción Viviente dice este versículo, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Pero volvemos a la pregunta de hace rato, ¿no? ¿Cuál es ese propósito? Bueno, en un sentido general, como estamos viendo aquí en qué está este capítulo 55, podríamos decir, bueno, se refiere a la salvación, o sea, el propósito de Dios, su palabra es llevarnos a la salvación. Y sí, pero este concepto de la salvación, en hablar de la palabra que nos lleva a la salvación, queda en un sentido de una manera un poco abstracta. Cada uno puede entender lo que quiera. Quiero decir, algunos dicen, ah, bueno, yo escucho la palabra de Dios y eso me va a hacer salvo y me lleva a la salvación y ya, ¿sí? Y a veces no sabemos ni siquiera qué es la salvación. ¿La salvación de qué? Ajá. No voy a hablar ahorita de eso, ¿no? Pero queda un poco como abstracto. Podemos decir, trae salvación o nos lleva a la salvación, pero lo que debemos pensar es cuáles son las implicaciones prácticas de esa palabra y de esa salvación en nuestra vida. ¿Qué implica que nosotros seamos salvos? ¿Qué implica que la palabra de Dios cumpla su propósito en nosotros? ¿Y qué implica que dice aquí que siempre va a producir el fruto que Dios desea esa palabra que envía? Vamos desde el verso 1, ahora sí. Desde el verso 1. Voy a ir leyendo. Verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El primer verso. ¿A quién envía esta palabra Dios? ¿Cómo comienza? A todos. Ujú. A todos. Entonces aquí nos está hablando que la salvación, en realidad, Dios está enviando esta salvación a todo el mundo, a toda la humanidad. Ajá. No todos responden, pero aquí Dios está invitando a todos. Pero ¿cuál es la característica de estos todos? ¿Cómo están? Sedientos. Tienen sed. Están en un lugar árido, un lugar seco, en un desierto. Tenga en mente lo que leímos en Génesis 3, después de la caída del hombre. Un lugar donde se producía espinos y cardos, ¿verdad? Tenga en mente eso. Y Dios le está hablando a estas personas que están en ese lugar. Y como ya vimos en toda la historia y en Romanos, todos nosotros estuvimos en un lugar así, y mucha gente está en un lugar así, sedientos, en un lugar seco, en un desierto, ¿sí? Y el deseo de Dios y nuestro deseo debería ser, como dice el Salmo 42, que nuestra alma anhele a Dios, ¿sí? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, ¿sí? Nuestra alma a veces está en una tierra seca, árida, donde no hay agua. No sé si alguien ha caminado en un desierto,
¿sí? Nos deja ver aquí que tenemos una necesidad de Dios. Sin Dios, ¿cómo estamos? En un lugar desierto. ¿Qué es lo que usted anhelaría si está en un desierto? ¿Qué es lo que anhelaría desesperadamente? Agua. Usted ha escuchado los testimonios, ¿verdad? De la gente que se va a Estados Unidos y que los migrantes y que a veces tienen que pasar días en desiertos. ¿Y qué es lo que anhelan? Agua. Ujú. En realidad el ser humano está así, sin Dios. Ujú. Pero, ¿qué dice Dios? Vengan entonces a las aguas, vengan a las aguas. ¿Cuál es la solución si usted tiene sed? Por ejemplo, yo ahorita que tengo reseca la garganta, ir al agua, ¿verdad? Tomar esa agua y me refresca la garganta. Dios les dice, vengan a las aguas. Si hay una solución, vengan a donde está el manantial de agua. Pero algo curioso que dice, los que no tienen dinero, vengan. ¿Por qué dice los que no tienen dinero? Primero dijo a todos, todos están sedientos, todos están necesitados. Pero aquí también, todos no tienen dinero. O sea, no tienen los recursos o la manera de obtener esa agua por sus propios medios. Ya lo hemos visto. ¿El hombre puede obtener esa salvación por sus propios medios? Imposible. ¿El hombre puede ser fiel a Dios por sus propios medios? Imposible. No podemos comprar o ganar el favor y la misericordia de Dios. ¿Qué hacemos cuando nosotros no tenemos dinero y queremos comprar algo? ¿Qué hacemos? Usted no tiene dinero y va en la calle y quiere comprar algo. ¿Qué hace? No tiene dinero. No vaya a decir me lo robo. ¿Qué hace si quiere comprar algo? Tampoco diga uso la tarjeta de crédito, ¿verdad? Yo le voy a decir lo que yo hago. Cuando quiero comprar algo y deseo comprar algo, pero no tengo dinero. ¿Sabe lo que hago? Pues no lo compro. No tengo la manera de comprarlo. Ajá. No tengo los recursos. Pero ¿qué dice Dios? Compren sin dinero. ¿Usted puede ir a comprar algo sin dinero? No. ¿Cómo se llamaría eso si usted va y le dan algo sin dinero? ¿Usted lo compró? No. En realidad es un regalo. Cuando Dios dice vengan y compren, en realidad está diciendo yo les voy a regalar. Porque ustedes no van a dar nada. Yo les voy a regalar, ajá, este don espiritual. Y ese don es de pura gracia. ¿Sí? Compren, ¿qué van a comprar? Vino y leche. Están sedientos. Están en un lugar árido. ¿Y ahora qué va a haber? Leche, vino, en abundancia. Hay alimento en abundancia. Y esto va a ser algo repetitivo en los profetas. Cuando llegara esa era mesiánica, habría abundancia de pan, abundancia de alimento. ¿Recuerda el primer milagro de Jesús? Al convertir el agua en vino. ¿Y de qué manera lo hizo? Abundantemente. ¿Sí? Cuando habían 5,000, ¿qué hizo? Alimentó. Y todos se saciaron y hasta sobró. ¿Qué nos muestra? Que cuando viniera el Mesías, habría abundancia. Podemos recordar Joel 3:18, hablando de esta era mesiánica, que dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Entonces nos está hablando, tomo unos pasajes nada más para que pensemos en esto. La era mesiánica que nos habla los profetas es que va a haber abundancia de alimento. Algunos dicen, se está refiriendo cuando eh, los judíos que estaban en Babilonia regresan a Jerusalén y va a haber esta abundancia. Pero en realidad ha habido esta abundancia de esta manera que nos habla la Biblia
Podemos pensar casi 2000 años estuvieron fuera de su territorio. Y yo en una ocasión estuve haciendo cuentas y dije, pues más tiempo han estado fuera de su territorio que en la tierra de Canaán. ¿Sí? Pero bueno, eso sería otro tema. A lo que quiero llegar es de que esta expresión de que va a haber abundancia de alimento nos está hablando cuando viniera ese Mesías. Y sigue diciendo, ¿por qué gastan su dinero en lo que no es alimento? En el versículo 2, ¿no? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Por qué gastan en lo que no es pan? Muchos toman esto para decir, bueno, aquí la Biblia nos está enseñando que no debemos gastar no sé, ropa, zapatos, carros, pero sí gastar nuestro dinero en comida, ¿no? Porque aquí dice, no gasten su dinero. Pero, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué gastan su dinero en alimento que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? O sea, ¿por qué nos enfocamos o enfocamos nuestra vida en las cosas materiales que no aprovecha? Dice Dios, escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán la mejor comida. Y varias veces va diciendo, ahí en el verso 2, oídme, en el verso 3, inclinen vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Varias veces repite oigan. ¿Se acuerdan la palabra en hebreo de oíd? Es Shema o Shama, judío, en Deuteronomio también. um, ¿Cuál es la característica de esta palabra? Oigan, pero ¿qué implica el oír? Obedecer, la obediencia. Por eso dice el verso 3, inclinen vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma. ¿Sí? Y aquí entonces, si ustedes ven el verso 1 que dice, vengan a las aguas, ahí todavía no sabemos qué son las aguas. Pero ya en el verso 3, ¿qué dice? Ahora no dice vengan a las aguas. ¿Qué dice Dios? Vengan a mí. Esas aguas que satisfacen, esas aguas que llenan, es Dios. No, Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados, cargados, que yo los haré descansar. Y después Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y no tendrá sed. Entonces, ¿quién es el que satisface esa sed, esa hambre? Solo Dios. Sí, solo Dios. Entonces, en estos versos podemos ver en Juan 6:35 y en Mateo 11:28 y aquí en el verso 3, ¿quién es entonces esa fuente de agua a la que debemos ir y la que nos va a saciar? La que podemos ir y comprar sin dinero. Entonces dice, se van a deleitar en la salvación de Dios. Pero, entonces dice, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y voy a hablar un poquito de esto, las misericordias firmes a David. Ajá. ¿De qué está hablando? ¿Cuáles son las misericordias firmes a David? Y por eso también hace un momento hablé un poco del pacto de Dios con David, en 2 Samuel 7, porque Dios está diciendo, voy a cumplir, voy a tener misericordia de David. Porque como vimos también David falló, pero Dios había prometido algo y él lo iba a cumplir, un descendiente, ¿sí? No por David. De hecho, si va a Ezequiel cuando habla del pueblo de Israel, cuando Dios los va llevando y va cumpliendo su promesa, ¿qué dice? ¿Lo hago por amor a ustedes porque ustedes se lo merecen? No, dice Dios, lo hago por amor a mí mismo, ¿sí? Porque yo soy fiel a quién? A mí mismo, dice Dios. Ujú. Entonces, en Hechos 13,
No voy a leer todo, pero desde el 26 al 39 nos habla de esto. Pablo está dando un sermón y habla precisamente de la resurrección de Jesucristo, de la venida del Mesías y de la resurrección de Jesucristo. Lo mataron, dice, pero Dios lo resucitó. Voy a leer el verso 32. Ajá. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Fíjese cómo Dios cumplió, dice aquí, esa palabra, esa promesa a los padres. ¿En dónde? ¿En qué evento Dios cumplió todas esas promesas? En la resurrección de Jesús. Como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. ¿Cuáles son las misericordias fieles a David? ¿O dónde se cumplió esas misericordias? En la resurrección de Cristo. Ujú. Entonces, y sigue ahí hablando todo esto, ¿no? Y regresemos a Isaías 55. ¿Por qué quiero hablar aquí del Mesías? Porque es importante. Porque a través del Mesías es como Dios obra en el punto que vamos a llegar al final. ¿Sí? La finalidad de la creación. ¿Sí? Verso 4 del Isaías 55 dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Fíjese que hay un cambio de expresión. Venía hablando en plural. Venía hablando al pueblo en general, en plural. Pero ahora cambia a singular. Ahora habla de un testigo a los pueblos, de un jefe, de un maestro. Ajá, y que gente vendría a él, correrían a él. Entonces, ¿de quién está hablando? Desde el verso 3, como ya vimos en quién se cumplió las misericordias firmes a David, del Mesías, de Jesucristo. En él se cumplen las misericordias a David. Y en él es que hace un pacto eterno, un pacto que el hombre no había podido cumplir. Todos habían fallado, Noé, Adán, David, Salomón, Israel, etcétera. Todos habían fallado. Por eso sigue diciendo este capítulo, busquen a Dios mientras puede ser hallado. Aunque el hombre ha tratado de buscar a Dios por diferentes medios, por sus recursos, por religiones, ha tratado de buscar a Dios, pero jamás podrá encontrarlo. ¿Hasta cuándo? Cuando dice, mientras puede ser hallado, ¿hasta cuándo? Cuando Jesús vino. Es la única manera en que el hombre pudo encontrar a Dios, o que Dios pudo encontrar al hombre. Porque por sus medios jamás, ¿sí? Hasta que Jesús desciende, nos muestra cuál es ese camino al Padre. Y entonces Él nos acerca, ¿sí? Jesús viene y se acerca al hombre y Él nos acerca a Dios. Pero en el verso 7 pide algo Dios de este hombre. Y podemos relacionar igual el verso 1 a todos los sedientos. Estos sedientos son estos que dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Este hombre impío, ¿sí? ¿Qué debe haber? Arrepentimiento. Que deje su camino, o sea, que deje su forma de vida. Y el impío, impío, esta palabra que se traduce como impío, es una persona que es activamente mala. Y no solamente activamente mala, sino que es una persona que está condenado a la muerte. Y yo sé que nosotros como hombres, como seres humanos, decimos, somos buenos, ¿verdad? No le hago mal a nadie.
¿Cuántos han dicho esto? Es más, antes de conocer a Dios, yo era bueno. No le hacía mal a nadie. Pero realmente, ¿cómo éramos? Activamente malos. Todos habíamos pecado. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. A esos hombres les está diciendo, vuélvanse a Dios. Dejen su manera vana de vivir, sus pensamientos vanos. Por eso dice adelante en el verso 8 y 9, mis pensamientos no se parecen nada a sus pensamientos, en una traducción viviente. Sus caminos, mis caminos, dice, está por encima de lo que ustedes pudieran imaginarse. ¿Por qué? Porque como vimos, la naturaleza de Dios es contraria a la naturaleza del hombre. Un hombre caído y corrompido por el pecado. Entonces ahora, naturalmente, los caminos del hombre y los pensamientos del hombre son muy diferentes a los pensamientos y a los caminos de Dios. ¿Sí? Y vamos ya a ir terminando en el último punto que quiero resaltar. Nos falta un punto. Entonces, ¿cuál es el propósito práctico del Evangelio, de la salvación? ¿Y cuál es el propósito práctico de la palabra de Dios? ¿Qué debe producir en nosotros? Y es esto lo que va a decir del verso 10 en adelante. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Nueva traducción viviente dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Entonces, ¿la palabra qué produce? Fruto. Y debe cumplir un propósito. Vamos al Isaías, el versículo 12, ahí mismo, mejor. Versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito y qué es lo que esta palabra va a llevar? ¿Sí? Nos habla primero en el verso 12 que ¿quiénes exaltarán a Dios cuando esto suceda? Cuando esta palabra cumpla su propósito. La creación, ¿sí? Toda la creación. Los árboles, ajá, y aquí utiliza una figura, ¿no? Imagínense los árboles, dice, aplaudiendo, ¿sí? Dando un concierto para Dios. Ahora, vea nuevamente la imagen de eso que nos está presentando en estos versos y la imagen de Génesis 1 y 2. Este capítulo 55 de Isaías, ¿cómo fue la imagen que nos mostró primero? A todos los sedientos. ¿Cómo nos mostró? Un lugar de desierto, ¿verdad? Donde no hay agua. Y al final, ¿cómo dice? ¿Qué dice que va a haber? Abundancia de alimento, va a haber árboles que den buen fruto. Y entonces tenga en mente cómo nos presentó Génesis. Primero, un lugar donde había abundancia en los primeros dos capítulos y después en el capítulo 3 un lugar de desierto. Ahora está mostrando, algo diferente, en un sentido contrario. En aquella primera creación de Génesis 1 y 2, toda la creación glorificaba a Dios, la naturaleza glorificaba a Dios, honraba a Dios. Ahora de la misma manera, en el verso 12, toda la naturaleza está exaltando y glorificando a Dios.
Voy a leer también el capítulo 41 de Isaías, en el verso 17, 41, 17. Dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed la lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel, no los desampararé. Nos vuelve a mostrar este hombre sediento. Y dice el verso 18, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad ciprés y pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel los creó. Pensemos algo. Pensemos en estos dos, en Isaías 41 y en Isaías 55, 13, que decía, en lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Pensemos, donde hay un árbol malo o hierba mala, si cae la lluvia o regamos esa planta, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si hay una zarza y regamos esa zarza, tiene agua, ¿qué va a pasar con esa zarza? ¿Ahora va a salir un manzano? ¿Eso es algo lógico? Donde hay hierba mala y cae agua, ¿qué sale después? Sigue saliendo hierba mala, ¿cierto? En realidad no cambia. Pero ¿qué pasa? Recordemos que aquí está hablando de qué? De la palabra de Dios. Primero, bueno, de la salvación del Mesías y después de la palabra de Dios. ¿Qué debe producir en la persona? Esta lluvia que es la palabra de Dios hará que donde había zarza, ahora, ¿qué va a producir? Ciprés. Donde había ortiga, crecerá arrayán. Entonces nos está mostrando que en realidad la palabra de Dios, la obra del Mesías, ¿qué es lo que va a hacer? Cambiar nuestra naturaleza. La única forma de que la zarza pueda convertirse en ciprés es de que se cambie la naturaleza de esa zarza. Si no, seguirá siendo zarza. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la zarza? Un arbusto del desierto. No da fruto. ¿Sí? Una plantita ahí que está en el desierto que no da ningún fruto. ¿Qué es la ortiga? ¿Alguien sabe lo que es la ortiga? Es una planta que provoca comezón. Ajá. Aquí en México le llaman, ¿cómo le llaman a esa? El pica pica, ¿no? Ajá. Sí, bueno, cuando éramos niños en la primaria, ¿no? Encontraban un pica pica y ahí andaban haciendo maldad a otros niños, ¿no? Tallándoles la hoja de esa planta para que les dé comezón, ¿no? En el cuerpo. Y si se la talla, da comezón y salen urticaria y bueno, eso es la ortiga. En vez de ser una planta, un arbusto del desierto que no produce fruto, en vez de ser una ortiga que da comezón y que molesta, ¿ahora qué va a salir? Ciprés. El ciprés es una madera fina que se pueden construir muebles, pero también los aceites que da son medicinales. El ciprés, muy contrario a la zarza. Nada que ver con la zarza. El arrayán también es medicinal, da un fruto que es aromático, que da un aroma muy agradable. Entonces, ¿qué está diciendo? Que va a cambiar la naturaleza de esa ortiga, de esa zarza, y ahora va a ser una madera fina que va a servir para construir, y si vamos más allá, construir un templo, ¿sí? Y una madera que pueda dar un aroma agradable. La obra de Jesucristo y la salvación, ¿qué cambia en nosotros? Nuestra naturaleza. ¿Sí? Cuando nuestra vida es alimentada por la palabra de Dios y que demos fruto, es que cambie nuestra naturaleza. ¿Sí? Ese es el propósito de que nosotros nos alimentamos, que conozcamos más de su palabra,
Que estudiemos en escuela bíblica o en algún instituto o leamos o meditemos la palabra de Dios. Un cambio de naturaleza. Este es el verdadero milagro. Que antes éramos zarzas, ortigas, que nada más molestábamos y no servíamos, perdón por la expresión, para nada. Y ahora podamos ser cipreses y arrayanes. Este es el verdadero milagro. El humano, cómo estaba inclinado al mal, al pecado. Ahora con la nueva naturaleza en Cristo, que puede dar un fruto agradable, puede ser útil y puede ser para honra de Dios. La pregunta sería, ¿somos esos árboles? ¿Estamos dejando que la palabra de Dios cambie nuestra naturaleza? Había una persona que decía, no, 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 es que el carácter Dios no lo puede cambiar, es que mi naturaleza es así y yo siempre voy a ser así. ¿Por qué dice Efesios eh, 4, 22? En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice? Vístanse del nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y santidad. Y ahí en el verso 28, fíjese, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. O sea, lo que quiere decir la palabra de Dios es que el que tenía una naturaleza, ahora cómo va a ser su naturaleza, o sea, el que era perezoso, el que era ladrón, ahora qué va a hacer? Trabajar con sus manos para ayudar a otros. El que era adúltero, ahora qué va a hacer? Fiel a Dios y a su matrimonio. El que era homosexual, dejará de serlo. El que era idólatra, dejará sus ídolos. Fíjese también ahí mismo en Efesios 5, en el verso 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros. Y en el verso 4 dice, ni palabras deshonestas. O sea, el que era mal hablado, dejará de ser mal hablado. Ni necedades. ¿Cuántos son necios? Ajá. Ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún, fíjese, fornicario, inmundo, avaro, que es idolatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo, no dice en este tiempo, ¿verdad? En otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo hacíamos estas cosas. Pero ahora nuestra naturaleza ha cambiado. Ahora somos luz en el Señor. Entonces termina diciendo Pablo, anden como hijos de luz. Uh-huh. Y bueno, podemos leer también Corintios, donde habla de los eh, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y en 1 Corintios 6:11 termina diciendo, y esto eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados y han sido santificados. ¿Qué está diciendo? Ya Dios ha cambiado su naturaleza y ahora ya no son estas personas. Entonces, entonces, ¿qué podemos concluir, hermanos? ¿Qué podemos concluir? Una traducción viviente decía en Isaías 55:13, donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Ya vimos por qué o cómo. Dios tiene que cambiar la naturaleza. La palabra de Dios tiene que cambiar nuestra naturaleza y ahora nosotros producir ese fruto. Estas cosas, y aquí es donde vuelvo al primer punto que vimos, estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. ¿Cómo damos honra y cómo damos gloria a Dios?
cuando nuestra naturaleza es cambiada y ahora cumplimos el propósito por el cual Dios nos creó. ¿Sí? Será una señal perpetua de su poder y de su amor. Entonces, la finalidad de toda la creación es que sea alabanza y honra a Dios. La finalidad es de que cumplamos el propósito por el cual Dios nos diseñó. Dios lo diseñó a usted para ser iracundo. Dios lo diseñó a usted para ser infiel. Dios lo diseñó a usted para ser adúltero. Dios lo diseñó a usted para ser homosexual. Dios lo diseñó a usted para ser borracho, para ser mentiroso. No, eso no le da honra a Dios. ¿Sí? La palabra de Dios debe provocar eso en nuestra vida, que cambiemos nuestra naturaleza. Dios envía su palabra con ese propósito. Cambiar nuestra naturaleza, una naturaleza caída, sí, en pecado. Nosotros estando en esa naturaleza es imposible que demos ese fruto. Entonces, cuando usted medita, lee la Biblia, debemos pensar en ese propósito de Dios, que Dios cambie nuestra naturaleza. Todas estas cosas que hemos dicho, esos pecados, ese carácter de un hombre caído ya no deben estar en nosotros. Si la palabra de Dios no hace ese cambio en nuestra vida, entonces no estamos cumpliendo el propósito. Y esta lluvia, que decía aquí en Isaías 55, esa palabra, no está provocando el dar fruto. ¿Sí? Una zarza, una ortiga, no son útiles. Nosotros debemos dar buenos frutos, servir para edificar. Finalmente, la creación, el propósito o la finalidad de la creación es hacer una nueva creación con una nueva naturaleza, como la primera creación de Génesis 1 y 2, que honraba a Dios. Si usted va a Apocalipsis, nos muestra esta nueva creación plena. Pregúntese, hermano, ¿está haciendo esa nueva creación? ¿Está cumpliendo ese propósito, esa finalidad por el cual Dios lo creó? Honrar a Dios a través de demostrar esa nueva naturaleza en usted. Y vamos a orar. Oremos al Señor. Padre, en esta hora tú nos has hablado, Dios. Y sabemos que no nada más es una palabra de hombre, sino que tu palabra, oh Dios, como dice Isaías 55, le envías con ese propósito. Que en un lugar donde producíamos zarza, ortiga, ahora podamos dar un fruto agradable delante de ti. Que cambies nuestra naturaleza, porque nosotros no podemos con nuestra propia naturaleza. Que tú cambies nuestra naturaleza con tu poder, con tu palabra, pero que nosotros también nos comprometamos a escuchar, a alimentarnos cada día y a ser obedientes a esa palabra tuya. Dios, en esta hora agradecemos por cada uno de los que estamos aquí, porque sabemos, oh Dios, de que esta palabra producirá el fruto deseado en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.